Hay un tipo especial de dolor cuando tu propia madre te mira como si no existieras. Para Calvin Dorn, ese dolor se convirtió en su realidad cotidiana tras su divorcio. Su madre, Viola, lo repudió públicamente por haber decidido criar a su hija pequeña, Tessie, él solo. Vivían en un pequeño piso alquilado encima de una lavandería sin llegar a fin de mes. Entonces, todo cambió. Llegó una carta. Su tía abuela Talia había fallecido y le había dejado su enorme mansión de Vermont. Pero allí, de pie ante las verjas de hierro bajo la nieve que caía, Calvin supo que algo no iba bien. Esa herencia parecía más que un regalo. La mansión guardaba secretos que su madre nunca quiso que él descubriera. ¿Qué era lo que Viola estaba tan desesperada por ocultar? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El zumbido del despertador atravesó la oscuridad a las 5:30, como todas las mañanas. Calvin Dorn sacó la mano de debajo del fino edredón y lo apagó con precisión, con cuidado de no despertar a Tessie, que estaba en la habitación de al lado. El apartamento situado encima de la lavandería de Grayson no era gran cosa, pero era suyo, y en los 3 años transcurridos desde el divorcio, había aprendido a estar agradecido por las pequeñas cosas. Se sentó lentamente, sintiendo el frío que se filtraba a través de las desgastadas tablas del suelo. Diciembre en Massachusetts significaba que la idea del casero de lo que era una calefacción adecuada dejaba mucho que desear. Calvin se puso su grueso jersey de lana, el que tenía un parche en el codo que Tessie había remendado con hilo de otro color el invierno anterior, y se dirigió a la estrecha cocina. El apartamento constaba de 3 habitaciones, si se era generoso con la definición. Una sala de estar que también servía de dormitorio, con un sofá-cama que crujía cada vez que lo abría. Una cocina con una estufa de 2 quemadores y un refrigerador que zumbaba como una abeja moribunda. Y la habitación de Tessie, apenas lo suficientemente grande para su cama doble, y la estantería que él había construido con madera recuperada. El baño era compartido con el pasillo, una disposición peculiar que obligaba a sincronizar la rutina matutina con la de los demás inquilinos. Pero estaba limpio. Eso le importaba a Calvin. Lo mantenía impecable y le enseñó a Tessie a respetar lo poco que tenían. Algunas noches, tumbado en ese incómodo sofá, se preguntaba qué pensaría su madre si pudiera verlo ahora. Entonces recordaba que ella había dejado muy claros sus sentimientos hacía 3 años y dejaba de preguntárselo. Preparó el café, del barato que venía en un envase de plástico, y empezó a preparar el almuerzo de Tessie. Un sándwich de mantequilla de cacahuete y miel, una manzana que había comprado en oferta y zanahorias en una bolsa pequeña. Añadió 3 de las galletas con trocitos de chocolate que había horneado el domingo, un pequeño lujo que apenas podían permitirse, pero en el que él insistía. Ella tenía 11 años. Se merecía algo dulce en su día. Las tablas del suelo crujieron detrás de él. «Te has levantado temprano, papá». Tessie estaba en la puerta de su habitación, con su pijama de franela y calcetines gruesos, el pelo oscuro enredado por el sueño. Tenía los ojos de su madre, verdes y observadores, pero su calma constante era solo suya. A los 11 años, poseía una madurez que a veces le rompía el corazón a Calvin. Ningún niño debería tener que crecer tan rápido. No podía dormir, admitió, mientras le daba un vaso de zumo de naranja. «Hoy es un día importante. Voy a dar 3 clases en el instituto. El señor Peterson sigue de baja. Neumonía. Dicen que estará fuera al menos una semana más». Calvin se sirvió café y saboreó el calor de la taza entre sus manos. «Lo que significa que esta semana podremos comprar comida decente». Tessie sonrió y se sentó a la pequeña mesa. «¿Podemos comprar esa salsa para pasta que te gusta?» «Podemos comprar la salsa para pasta que me gusta», confirmó él. Estas negociaciones se habían convertido en una rutina. Qué pequeño consuelo podían permitirse esta semana. La cafetera escupió sus últimas gotas. A través de las finas paredes podían oír a la señora Chen, su vecina, empezar el día. Su televisor ya retumbaba con las noticias de la mañana. Debajo de ellos, las antiguas máquinas de la lavandería comenzaron su estruendo diario. Todo el edificio olía a detergente y vapor, un olor que se había impregnado en su ropa, sus muebles, sus vidas. Preguntó Tessie con una mirada de esperanza en el rostro. Confirmó Calvin. Era su ritual,
su vía de escape. La biblioteca pública, a 3 manzanas de distancia, se había convertido en su santuario. Tessie podía perderse en los libros mientras Calvin corregía exámenes o preparaba clases. La bibliotecaria, la señora Kowalski, había dejado de cobrarles las multas por retraso en la devolución de los libros cuando se enteró de su situación. Pequeños gestos de amabilidad como ese les ayudaban a seguir adelante. Mientras Tessie se preparaba para ir al colegio, la mente de Calvin se desvió hacia la carta que había llegado ayer. La había escondido en el bolsillo de su abrigo. Aún no se la había enseñado a Tessie. No estaba seguro de cómo procesarla él mismo. La tía abuela Talia había fallecido. Una mujer que apenas recordaba. Alguien de las visitas de su infancia que ahora le parecían sueños. Y, de alguna manera, imposiblemente, le había dejado todo. Una mansión en Vermont. Un abogado especializado en sucesiones llamado Whitmore. Una petición para que fuera a ver la propiedad lo antes posible. Le parecía un error. Como si el universo hubiera confundido las direcciones y quisiera enviar esta noticia a otra persona. Alguien más merecedor. Alguien que no hubiera fracasado en su matrimonio. Que no hubiera sido repudiado públicamente por su propia madre delante de 15 familiares en la cena de acción de gracias de hacía 3 años. Aún podía oír la voz de Viola, fría y definitiva. Has tomado tu decisión, Calvin. Has elegido criar a ese niño solo, deshonrar a esta familia con tu fracaso. Ya no eres mi hijo. Esas palabras le habían herido más profundamente que cualquier cuchillo. Su padre se había quedado en silencio a su lado, sin decir nada, sin hacer nada. Sus hermanos habían apartado la mirada, y Calvin había cogido la pequeña mano de Tessie y había salido de aquella casa, sabiendo que nunca volverían a invitarle a volver. ¿Papá? La voz de Tessie lo sacó de sus recuerdos. ¿Estás bien? Miró a su hija, esa niña valiente y brillante que leía constantemente porque los libros eran gratis en la biblioteca, que nunca se quejaba de su pequeño apartamento o de su ropa de segunda mano, que había aprendido a ser feliz con menos de lo que cualquier niño debería tener que aceptar. Estoy bien, cariño. Solo estaba pensando en la abuela. No debería haberse sorprendido. Ella lo había adivinado. Tessie era perspicaz. Siempre lo había sido un poco. La pregunta era complicada. ¿Echaba de menos a la madre que lo había criado? Sí, desesperadamente. ¿Echaba de menos a la mujer que lo había mirado como si no fuera nada? Eso era más difícil de responder. Echo de menos a quien creía que era, dijo finalmente. Pero esa era una conversación para otro día. Tenemos que llevarte al colegio. La rutina matutina continuó. Tessie se vistió con su ropa cuidadosamente cuidada. Nada a la moda, pero limpia y planchada. Calvin llenó su gastada cartera de cuero con los materiales didácticos que había preparado el domingo por la noche. Caminaron juntos las 6 manzanas hasta el colegio de Tessie, con el aliento empañando el aire de diciembre. «Te quiero, papá», dijo Tessie en la entrada del colegio, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. «Yo te quiero más», respondió él. El mismo intercambio que habían tenido cada mañana durante 3 años. La vio desaparecer en el edificio y luego se dirigió al instituto, donde pasaría las siguientes 8 horas enseñando a los hijos de otras personas, ganando lo justo para mantenerlos alimentados y alojados, pero nunca lo suficiente para salir adelante. La carta que llevaba en el bolsillo le parecía pesada. Una mansión en Vermont. Sonaba imposible. Sonaba como la respuesta a unas plegarias que había dejado de rezar. También sonaba demasiado buena para ser verdad. Esa noche, después de la biblioteca y la cena, espaguetis con mantequilla y lo que quedaba de queso parmesano, Calvin finalmente le mostró la carta a Tessie. Se sentaron juntos en el sofá lleno de bultos, con la televisión apagada y el apartamento en silencio, salvo por el lejano ruido de la lavandería. Tessie leyó con atención, moviendo ligeramente los labios mientras procesaba cada palabra. Cuando terminó, lo miró con esos ojos verdes tan serios. ¿Una mansión? Eso es lo que pone. ¿La conocías? ¿A la tía abuela Talia? Apenas. La visitamos una vez cuando era muy pequeño. Quizá tenía 5 o 6 años. Recuerdo una casa grande y una mujer que me dejaba explorar por todas partes, que no me regañaba cuando me ensuciaba, me daba galletas y me contaba historias. Los recuerdos eran vagos, como fotografías que han estado demasiado tiempo expuestas al sol. Tu abuela nunca hablaba de ella. Siempre me pregunté por qué. ¿Vamos a ir a verla? Esa era la pregunta,
con la que había estado luchando todo el día. La parte práctica de él decía que sí. Aunque no se quedaran con ella, aunque tuviera que venderse, una herencia era una herencia. Podría cambiarlo todo para ellos. Pero la parte cautelosa, la parte que había aprendido a no ilusionarse demasiado porque la decepción duele más cuando te has permitido soñar, esa parte decía que había que tener cuidado. Creo que deberíamos, dijo lentamente, al menos ver de qué se trata. El abogado dice que hay una herencia, algunas propiedades. Aunque las vendamos, eso podría significar una estabilidad real para nosotros. Tessie asintió, pero su expresión se había vuelto pensativa. ¿Crees que la abuela sabe lo de la herencia? No lo sé. No he hablado con tu abuela en 3 años, Tessie. Dejó claro que no quería tener contacto. ¡Qué pena!, dijo Tessie en voz baja. Se está perdiendo muchas cosas. Te echa de menos, me echa de menos. De la boca de los niños, pensó Calvin. Su hija de 11 años tenía más sabiduría emocional que su madre de 67. Es triste, admitió, pero a veces las personas toman decisiones que no pueden o no quieren revertir, y nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas de todos modos. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Afuera, la alarma de un coche se activó y luego se detuvo. La televisión de la señora Chen murmuraba a través de las paredes. El edificio se asentó con sus familiares crujidos y gemidos. Preguntó Tessie. Las vacaciones de invierno empiezan la semana que viene. Podríamos conducir hasta allí, reunirnos con el abogado, ver el lugar y tomar algunas decisiones. ¿Y si es increíble? Entonces decidiremos qué hacer con lo increíble. La atrajo hacia él, le besó la coronilla, pero no nos adelantemos. Probablemente habrá que reformarlo. Puede que esté en ruinas. Puede que ni siquiera valga la pena pagar los impuestos sobre la propiedad. Pero, incluso mientras lo decía, una pequeña llama de esperanza titilaba en su pecho. Una mansión en Vermont. Una tía abuela que se había acordado de él cuando su propia madre lo había olvidado. Quizás, solo quizás, algo bueno podría salir de la pérdida. Quizás la muerte de Thalia podría significar que el futuro de Tessie podría ser un verdadero hogar, en lugar de 3 habitaciones encima de una lavandería. Esa noche, tumbado en su sofá-cama, Calvin sacó su portátil y buscó información sobre Thalia Dorn. Encontró una esquela en un periódico de Vermont. Thalia Dorn, de 87 años, falleció pacíficamente en su casa de Millbrook el 2 de diciembre. Le sobreviven su sobrino nieto Calvin Dorn y su hija Tessie. La señorita Dorn vivió una vida tranquila dedicada a obras benéficas en el ámbito de las artes. Era conocida por su generosidad y su espíritu bondadoso. Se celebrará un funeral privado. Conocida por su generosidad, que despertó algo en la memoria de Calvin. Recordaba la cálida sonrisa de Thalia, la forma en que escuchaba sus charlas infantiles como si cada palabra importara. Recordaba haber pensado, incluso con 5 años, que ella era diferente de los demás adultos de su vida. Ella había estado presente, atenta, amable. ¿Por qué Viola no había mantenido el contacto con su propia tía? ¿Qué había causado esa ruptura? Las preguntas se perseguían en su mente mientras finalmente se quedaba dormido. En sus sueños, caminaba por una casa enorme llena de habitaciones que nunca había visto, buscando respuestas a preguntas que no sabía qué debía hacer. Cuando llegó la mañana, la decisión estaba tomada. Irían a Vermont. Se reunirían con el señor Whitmore. Verían lo que Thalia les había dejado y por qué. Y tal vez, solo tal vez, encontrarían algo más que una herencia. Tal vez encontrarían un lugar al que finalmente llamar hogar. El viaje a Vermont duró 6 horas, con una nevada cada vez más intensa. El Honda de 12 años de Calvin luchó con las carreteras de montaña, pero perseveró al igual que su propietario. Tessie se sentó en el asiento del copiloto con un libro en el regazo, aunque pasó más tiempo mirando por la ventana el paisaje cubierto de blanco que leyendo. Es como un mundo diferente, dijo en voz baja mientras pasaban por pequeños pueblos donde colgaban adornos navideños de farolas antiguas. Tu tía abuela lo eligió. Bueno, respondió Calvin, si vas a vivir en un lugar tranquilo, Vermont parece el lugar ideal. El GPS los llevó fuera de la carretera principal, a calles más estrechas y finalmente a un camino privado marcado por un sencillo cartel de madera. Blackwood Estate. El nombre no le decía nada a Calvin, pero mientras subían por el sinuoso camino de entrada, algo más le resultó familiar. Los pinos imponentes, la forma en que la carretera se curvaba. Había estado allí antes, hacía mucho tiempo,
pero el paisaje lo recordaba aunque él lo hubiera olvidado. Entonces tomaron la última curva y a Calvin se le cortó la respiración. La mansión se alzaba ante ellos como algo de otra época. 3 pisos de elegancia victoriana, pintados de un profundo gris carbón con ribetes blancos. Un porche que rodeaba la casa, tejados a 2 aguas, ventanas que parecían observar su llegada. La nieve lo cubría todo, suavizando los contornos y haciendo que pareciera casi mágico a la luz del atardecer. «Papá», susurró Tessie, «es enorme». Enorme no era suficiente para describirlo. La casa en la que Calvin había crecido podría haber cabido en un ala. El apartamento encima de la lavandería podría haber cabido en un armario. Se detuvo en la entrada principal, donde ya había un Mercedes aparcado. Al salir, el frío los golpeó de inmediato, más intenso que el de Massachusetts, de alguna manera más limpio. La puerta principal se abrió y salió un hombre de unos 60 años, vestido con un abrigo de lana y con un maletín. «Señor Don, soy Richard Whitmore. Hemos hablado por teléfono». Calvin le estrechó la mano, notando su firme apretón y su mirada evaluadora que recorría su abrigo raído y sus botas gastadas. «Gracias por recibirnos. Esta es mi hija, Tessie». «Señorita Tessie». Whitmore le sonrió, ahora con más calidez. Su tía abuela habría estado encantada de conocerla. Siempre quiso que la familia volviera a llenar esta casa. Sacó de su bolsillo una llave antigua de hierro, ornamentada y pesada. «¿Entramos?» La llave giró suavemente en la cerradura. Alguien la había mantenido en buen estado. La puerta se abrió con bisagras silenciosas y entraron en otro mundo. El vestíbulo era grandioso pero sin ostentación. Suelos de madera noble, una amplia escalera, muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos. Todo estaba limpio a pesar de llevar meses desocupado. Las motas de polvo bailaban a la luz de las altas ventanas, pero no había sensación de decadencia ni de abandono. «La finca ha sido mantenida por un servicio local», explicó Whitmore mientras los conducía hacia el interior. «Según las instrucciones de la señorita Dawn y el contrato prepagado, la calefacción se ha mantenido al mínimo para evitar daños en las tuberías, aunque podemos subirla ahora que están aquí». Ahora que están aquí. Como si ya estuviera decidido que se quedarían. Recorrieron una habitación tras otra, una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, muchos volúmenes aún en su sitio, un comedor formal con una mesa con capacidad para 20 comensales, una sala de música con un piano de cola cubierto con una funda de tela, una cocina sorprendentemente moderna, claramente renovada en la última década, varias salas de estar, cada una con su propio carácter y encanto. Los ojos de Tessie se abrían cada vez más con cada descubrimiento. Se detuvo en la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros, con expresión reverente. En la sala de música, levantó con cuidado la funda del piano, dejando al descubierto la madera pulida y las teclas de marfil. «¿Tocaba?», preguntó Tessie. «Por lo que tengo entendido, muy bien», respondió Whitmore, aunque en sus últimos años la artritis se lo dificultaba. En la segunda planta había 6 dormitorios, cada uno con su propio cuarto de baño. Uno era claramente el de Talia, tal y como ella lo había dejado, con sus objetos personales todavía en la cómoda, una silla de lectura junto a la ventana y una cama con una colcha descolorida. Las demás eran habitaciones de invitados que esperaban a visitantes que rara vez llegaban. La tercera planta era un ático, parcialmente acabado, lleno de baúles y cajas, y décadas de recuerdos acumulados. Cuando regresaron a la planta principal, Whitmore los condujo a un estudio junto a la biblioteca. Les indicó que se sentaran en unos sillones de cuero, desgastados por el paso del tiempo. Luego abrió su maletín y sacó varios documentos. «El testamento es sencillo», comenzó. «La señorita Thalia Dawn deja toda su herencia, la casa, los terrenos, todo el mobiliario y un fondo fiduciario establecido para el mantenimiento y los impuestos a su sobrino nieto, Calvin Dorn, y sus descendientes. No hay condiciones, ni requisitos. Es suyo para que haga con él lo que desee». Calvin se sintió mareado. Un fondo fiduciario para los impuestos sobre la propiedad, el mantenimiento básico y los servicios públicos, aproximadamente $40,000 al año, ajustados a la inflación. La señorita Dorn era muy práctica en su planificación. No quería que la propiedad se convirtiera en una carga. $40,000 al año, más de lo que Calvin ganaba en un buen año como profesor sustituto.
No lo entiendo, dijo Calvin lentamente. ¿Por qué yo? Apenas la conocía. Debe de haber otros familiares, familiares más cercanos. La expresión de Whitmore se volvió cuidadosamente neutra. Hay otros parientes. Sí, tu madre, por ejemplo. Pero la señorita Dorn fue muy específica. La herencia es para ti. Mi madre lo sabe. No estoy en libertad de hablar de eso, señor Dorn. Sin embargo, el testamento se presentó correctamente. Todas las notificaciones se enviaron según lo exige la ley. Si alguien hubiera querido impugnar, habría tenido amplia oportunidad de hacerlo. Calvin se recostó en su asiento, con la mente dando vueltas. Viola lo sabía, tenía que saberlo, y no había dicho nada, no había hecho nada. El silencio lo decía todo. Hay algo más, continuó Whitmore. La señorita Dorn dejó esto específicamente para usted. Me pidió que se lo diera cuando viera la casa por primera vez. Sacó un sobre de su maletín, viejo pero cuidadosamente conservado. El nombre de Calvin estaba escrito en él con una elegante caligrafía y una letra temblorosa. Calvin lo abrió. Dentro había una sola página, con la misma elegante caligrafía. Querido Calvin, leyó en voz alta, con la voz entrecortada, si estás leyendo esto, es que yo ya me he ido y tú has vuelto a casa. Sé que no me recuerdas bien. Eras muy joven cuando venías a visitarme y luego dejaste de hacerlo. Quiero que sepas que nunca fue mi decisión. Esta casa ha estado demasiado tranquila durante demasiado tiempo. Necesita volver a oír risas. Necesita oír los pasos de un niño en estas escaleras. Te necesita a ti. Te he observado desde lejos lo mejor que he podido a través de las pocas noticias que me han llegado. Sé de tus dificultades, de tu valentía, de tu buen corazón. Esta casa es tuya porque te la mereces, porque la usarás bien, porque entiendes lo que importa. Pero más que eso, es tuya porque siempre estuviste destinado a estar aquí. Hay cosas en esta casa, papeles, cartas, pedazos de historia. Tómate tu tiempo con ellos. Comprende tu historia, la historia de tu familia, y ten claro que, descubras lo que descubras, fuiste amado, siempre amado. Bienvenido a casa, Calvin. De todo corazón, Talia. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa de la chimenea. Tessie tenía lágrimas en las mejillas. Incluso Whitmore parecía conmovido. Ella sabía lo nuestro. La voz de Calvin sonaba ronca al hablar de nuestra situación. La señorita Dorn estaba más conectada de lo que su aislamiento podría sugerir, dijo Whitmore con cautela. Tenía formas de informarse sobre la familia, incluso cuando se cortó el contacto. Incluso cuando Viola cortó el contacto. Siempre Viola. Señor Dorn, debo decirle algo. Whitmore dudó. Hay una habitación en el segundo piso, la que tiene la puerta cerrada con llave. Quizá la haya visto. Las instrucciones de la señorita Dorn eran específicas. Esa habitación no debe abrirse hasta que usted esté listo. La llave está en su dormitorio, en el cajón inferior de su cómoda, pero ella quería que usted eligiera el momento. ¿Qué hay dentro? Documentos familiares, historia, cosas que ella pensaba que usted debía saber, pero sin obligarle a enfrentarse a ellas inmediatamente. Más secretos, más cosas que Viola nunca había compartido. Calvin miró a Tessie, vio esperanza y asombro en su rostro. Miró a su alrededor el hermoso estudio. Los imaginó viviendo allí, viviendo de verdad allí. Calefacción que funcionaba. Habitaciones en las que respirar. Una biblioteca para Tessie. Estabilidad, seguridad, un hogar. Nos gustaría aceptar, dijo. Si le parece bien, nos gustaría quedarnos. Whitmore sonrió y una calidez genuina sustituyó a su actitud profesional. La señorita Dorn estaría muy contenta. Prepararé los papeles. Mientras tanto, la casa está totalmente funcional. El fideicomiso puede adelantar fondos para comestibles, suministros, lo que necesiten para instalarse. Esa noche, después de que Whitmore se marchara, de que eligieran las habitaciones y trajeran sus pocas maletas del coche, Calvin se quedó en la cocina preparando chocolate caliente. A través de la ventana, podía ver la nieve cayendo sin cesar, cubriendo el terreno con un manto blanco cada vez más espeso. Tessie apareció en la puerta con su pijama y unos calcetines gruesos. «Papá, ¿esto es real?» Él extendió los brazos y ella se acercó a él, dejándose abrazar. «Es real, cariño, es realmente real. ¿Por qué la tía abuela Talia ha hecho esto por nosotros? Aún no lo sé, pero creo que lo averiguaremos. Afuera,
El viento arreció, aullando suavemente alrededor de los aleros. La casa se asentó a su alrededor con crujidos y gemidos, aprendiendo el peso de sus nuevos ocupantes. Y en algún lugar, encerrados en el segundo piso, los secretos esperaban ser descubiertos. La primera semana pasó en una confusión de descubrimientos y adaptaciones. El sistema de calefacción, una vez ajustado a niveles confortables, reveló ser notablemente eficiente a pesar de la antigüedad de la casa. Calvin aprendió qué tablas del suelo crujían, qué ventanas se atascaban, qué habitaciones recibían el sol de la mañana. La casa les enseñaba sus ritmos y ellos aprendían a moverse dentro de ellos. Tessie se quedó con el dormitorio con vistas al jardín, un espacio 2 veces más grande que todo su apartamento en casa. Pasaba horas ordenando sus libros en las estanterías empotradas y colocando su pequeña colección de tesoros en el alféizar de la ventana. Calvin se quedó con una habitación al final del pasillo, modesta para los estándares de la casa, pero palaciega en comparación con su sofá-cama. Exploraban sistemáticamente una habitación al día. La casa se revelaba por capas. Cada espacio contenía restos de la vida de Thalia, un crucigrama a medio hacer, unas gafas de lectura dejadas en una mesita auxiliar, unas zapatillas debajo de una silla. Era una sensación extraña y reconfortante a la vez, como si les hubieran confiado el mundo privado de alguien. Al cuarto día, mientras investigaba los numerosos armarios de la cocina, Tessie descubrió la caja de recetas. Estaba en un estante alto, una lata descolorida decorada con fresas pintadas. Lo bajó con cuidado y lo abrieron juntas en la mesa de la cocina. Dentro había cientos de tarjetas con recetas, todas escritas con la misma elegante caligrafía de la carta de Thalia. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo, con los ingredientes enumerados en medidas anteriores a la estandarización. Otras eran más recientes, recortadas de revistas y con anotaciones en los márgenes. «Mira, papá», escribía notas en todo. Tessie sacó una tarjeta de tarta de manzana. En el margen Thalia había escrito: «Utilicé manzanas de Vermont, septiembre de 1982. Un día perfecto». Pasaron una hora leyendo las tarjetas. Cada una era una pequeña ventana a la vida de Thalia. Pero, al examinarlas más de cerca, Calvin notó algo extraño. Algunas tarjetas tenían fechas que parecían incorrectas. Una receta de galletas navideñas indicaba diciembre de 1965 como el último año bueno. Una receta de carne asada. La hice para el cumpleaños de Wim, junio de 1966. Ella no vino. ¿Viola?, preguntó Tessie, trazando con el dedo la letra arañada. «No lo sé», admitió Calvin, «pero creo que quizá la tía Thalia llevaba un registro de algo más que recetas». A la mañana siguiente, se aventuraron a ir al pueblo. Millbrook era la quinta esencia de Vermont, una calle principal con una tienda general, un restaurante, una pequeña biblioteca y un puñado de otras tiendas. Las decoraciones navideñas colgaban de cada farola y la gente se movía con el ritmo pausado de quienes conocen a sus vecinos. En la tienda general, una anciana detrás del mostrador levantó la vista cuando entraron. En su etiqueta, con el nombre ponía Betty. «Debes de ser el sobrino nieto de Thalia», dijo, sin que hubiera ninguna pregunta en su afirmación. «Las noticias vuelan por aquí. Bienvenidos a Millbrook». «Gracias, soy Calvin y ella es Tessie. Thalia era una buena mujer», dijo Betty mientras cobraba sus compras. Era bastante reservada, pero generosa cuando hacía falta. Pagaba las facturas médicas de la gente que no podía pagarlas. Financiaba la biblioteca de la escuela. Nunca quiso reconocimiento alguno. «Estoy descubriendo que era extraordinaria», respondió Calvin. «Lo era». Betty hizo una pausa y luego añadió con cautela: «A veces hablaba de ti. Decía que esperaba que acabaras encontrando tu camino hasta aquí». Las palabras envolvieron a Calvin como una cálida manta. Thalia había pensado en él, había esperado. Estaban cargando la compra en el coche cuando se acercó una mujer. Tendría unos 70 años. Llevaba un práctico abrigo de invierno y botas, y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido. «Calvin Dawn». Ante su asentimiento, ella le tendió la mano. «Soy Margaret Pellier. Vivo a unos 2 kilómetros de aquí. Conocí a tu tía abuela». «Encantada de conocerte, señora Pellier. Por favor, llámame Margaret. Quería darte la bienvenida y ver si necesitas algo. Instalarse en esa gran casa no debe de ser fácil. Nos las estamos arreglando». «Gracias. Todo el mundo ha sido muy amable». Los ojos de Margaret, de un azul intenso, lo estudiaron.
Te pareces a tu madre, la misma estructura ósea. La mención de Viola creó una pausa incómoda. Margaret pareció darse cuenta. Yo también conocí a Viola, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo, antes de que se marchara de Vermont. La atención de Calvin se agudizó. Mi madre vivió aquí. Ah, sí, ella y Talia, antes de que Talia se quedara con la casa definitivamente. Margaret miró a Tessie, que estaba examinando un montículo de nieve. Luego volvió a mirar a Calvin. Esa casa tiene historia, Calvin. Cosas con las que Talia convivió durante mucho tiempo. Si necesitas a alguien con quien hablar mientras lo ordenas todo, estoy a tu disposición. Antes de que él pudiera responder, le puso en las manos una cazuela, pollo y verduras. Solo tienes que calentarlo. Considéralo un regalo de bienvenida al vecindario. Se alejó antes de que él pudiera darle las gracias como es debido, dejando a Calvin de pie en el aparcamiento nevado con una cazuela y una docena de nuevas preguntas. Esa noche, después de comer la excelente cazuela de Margaret, Calvin volvió a la caja de recetas y la revisó con más cuidado, buscando patrones. Las tarjetas, con fechas y notas personales, abarcaban décadas, desde los años 60 hasta unos meses antes de la muerte de Talia. Una tarjeta le llamó la atención. Era para galletas de azúcar. La receta en sí era estándar, pero la nota le hizo detenerse. Las hice para la boda de Bey, que nunca se celebró. Junio de 1963. Tomó la decisión correcta, aunque nadie más lo crea así. Una boda que nunca se celebró. La decisión correcta. Calvin dejó la tarjeta a un lado y siguió buscando. Otra nota en una receta de estofado de ternera. Comida reconfortante para días oscuros. V llamó hoy. Por primera vez en 30 años. Colgó cuando oyó mi voz. Abril de 1996. Su madre había llamado. Había oído la voz de Talia y había colgado. La crueldad de aquello le impactó profundamente. Había más tarjetas con notas similares. Una crónica de intentos de conexión y propuestas rechazadas. Talia intentando acercarse. Viola alejándose. El patrón se repitió a lo largo de décadas, un registro de amor fraternal que se topaba con un silencio obstinado. La última tarjeta con fecha le hizo un nudo en la garganta. Era de hacía solo 8 meses. Una sencilla receta de barritas de limón. En el margen, Talia había escrito: «Me le estoy muriendo y ella sigue sin hablarme. Pero Calvin vendrá. Creo que vendrá y tal vez pueda hacer lo que yo no pude. Hacerle recordar que hubo cosas buenas antes de todas las malas». «¿Papá?» La voz de Tessie desde la puerta lo sobresaltó. «¿Estás bien?» Se secó los ojos rápidamente. «Sí, cariño. Solo estaba pensando». Ella se sentó a su lado y miró las tarjetas con recetas esparcidas. Echaba de menos a la abuela, ¿verdad? «Sí. Y la abuela nunca vino». «No». Tessie se quedó callada por un momento. «La gente es complicada, según dicen los niños». «Así es». Esa noche, Calvin no podía dormir. Deambulaba por la casa, aprendiendo a conocerla en la oscuridad. Las sombras parecían más profundas, más sabias. Se encontró frente a la habitación cerrada con llave del segundo piso, la que Whitmore había mencionado. Los documentos familiares, la historia, las cosas que querían que él supiera. Aún no estaba preparado, pero empezaba a comprender que, estuviera preparado o no, necesitaba saberlo. La caja de recetas le había enseñado eso. Había una historia allí, una historia dolorosa que había convertido a su madre en la mujer capaz de repudiar a su propio hijo. Una historia que había mantenido separadas a 2 hermanas durante décadas. Pensó en las palabras de Margaret Pellier. Hay historia en esa casa, cosas con las que Talia había convivido durante mucho tiempo. De pie en el oscuro pasillo, con la nieve cayendo suavemente fuera de las ventanas, Calvin tomó una decisión. Descubriría lo que había sucedido. Entendería por qué Viola se había alejado de todos los que la querían. No para excusar su crueldad, sino para comprenderla y tal vez, solo tal vez, para encontrar una manera de romper el ciclo antes de que Tessie heredara otra generación de silencio familiar. La casa crujía a su alrededor, acomodándose en la fría noche. En algún lugar de sus muchas habitaciones, las respuestas esperaban. Calvin solo tenía que ser lo suficientemente valiente para encontrarlas. 3 días más tarde, mientras buscaba mantas adicionales en el dormitorio de Talia, Calvin encontró la fotografía. Se había deslizado entre el colchón y el somier, y solo la descubrió cuando apartó la cama de la pared para alcanzar una almohada que se había caído.
La foto estaba descolorida, pero nítida. Dos mujeres jóvenes estaban de pie, cogidas del brazo, en lo que parecía ser una feria de verano. Llevaban vestidos de verano de principios de los años 60 y peinados a la moda de la época. Ambas se reían de algo que estaba fuera del encuadre de la cámara, con rostros iluminados por una alegría genuina. Calvin reconoció a Talia por otras fotos que había por la casa. Había tenido la misma mirada amable durante toda su vida. Pero la otra mujer le dejó sin aliento. Viola, su madre, de no más de 30 años, radiante de felicidad. No se parecía en nada a la mujer severa y fría que lo había repudiado. Esta Viola era hermosa, despreocupada, llena de vida. En el reverso, con la letra de Talia, ponía: Feria de verano, julio de 1963. El último buen verano. Vi y yo antes de que todo cambiara. Antes de que todo cambiara, la frase se hacía eco de la nota de la tarjeta de recetas. Diciembre de 1965, el último año bueno. Algo había sucedido entre 1963 y 1965 que había fracturado la vida de su madre y separado a las hermanas. Calvin comenzó a buscar más deliberadamente. Si había pistas en la caja de recetas, habría más en otros lugares. Empezó por el dormitorio de Thalia, revisando los cajones con cuidado y respeto. En el cajón inferior de su cómoda, debajo de unos jerseys doblados, encontró un paquete de cartas atadas con una cinta. Eran cartas de Thalia a Viola que habían sido devueltas sin abrir. Los matasellos abarcaban desde 1967 hasta 2005. Docenas de intentos de contacto, todos rechazados, pero entre ellas había 3 cartas que habían sido abiertas. 3 veces Viola había leído lo que su hermana tenía que decir. Calvin se sentó en el suelo y las leyó. La primera tenía fecha de marzo de 1967. Querida Berto, sé que estás enfadada, sé que me culpas, pero lo juro por todo lo que considero sagrado. Yo nunca se lo conté, nunca te traicioné. Digan lo que digan, afirmen lo que afirmen, no fui yo. Por favor, ¿podemos hablar? Por favor, no me excluyas. Eres mi hermana. Te quiero. T. 2 de julio de 1980. B. Han pasado 13 años. Te echo de menos todos los días. Veo que te casaste y tuviste hijos. Me alegro mucho por ti y me entristece mucho no haber estado allí. Por favor, somos las únicas que quedamos para recordar. Somos las únicas que sabemos la verdad. No dejes que muera en silencio. T. 3 de noviembre de 1995. Viola, te lo ruego. Déjame explicarte lo que realmente pasó. Déjame contarte lo que descubrí después de que te fueras. Llevas una culpa que no te corresponde y un enfado conmigo que no merezco. Entiendo por qué pensaste lo que pensaste, pero te equivocaste. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, ¿qué había pensado Viola? ¿Qué culpa? ¿Qué había descubierto Talia? Las cartas planteaban más preguntas que respuestas, pero confirmaban una cosa. Lo que había sucedido no era sencillo. Había varias capas, malentendidos construidos sobre malentendidos. La realidad financiera se entrometía en su investigación histórica. El fondo fiduciario cubría el mantenimiento de la casa, pero aún así necesitaban ingresos. Calvin se puso en contacto con el distrito escolar local y fue contratado casi de inmediato como profesor sustituto. Al parecer, la zona rural de Vermont tenía la misma escasez de profesores que cualquier otro lugar. Tessie se matriculó en la escuela primaria Millbrook. En su primer día, Calvin la acompañó al pequeño edificio de ladrillo y se fijó en lo diferente que era de su abarrotada escuela de Boston. Aquí todo el mundo parecía conocerse. La directora, la señora Crawford, los saludó personalmente. Estamos encantados de tenerte aquí, Tessie. Tu tía abuela fue muy generosa con nuestra escuela. Gracias a ella tenemos una biblioteca preciosa. ¿Donó una biblioteca?, preguntó Calvin. Sí, hace unos 15 años financió una renovación completa y la reposición de los fondos. Decía que todos los niños merecían tener acceso a los libros. La señora Crawford sonrió cálidamente. Tenía una gran pasión por la educación. Solía decir que era lo único que nadie podía quitarte. Después de la escuela, Tessie estaba rebosante de emoción. Había hecho una amiga, una niña llamada Sophie, a la que también le encantaba leer. Habían almorzado juntas y habían quedado en verse en la biblioteca durante el fin de semana. Al ver a su hija sonreír con tanta libertad,
Al verla adaptarse a una vida con espacio y estabilidad, Calvin sintió una gran gratitud. Fuesen cuales fuesen los motivos de Thalia, fuese cual fuese el drama familiar que la había llevado a tomar esas decisiones, les había hecho un regalo increíble. Ese fin de semana, mientras Tessie estaba en la biblioteca con Sophie, Calvin aceptó la invitación de Margaret Pelleter para tomar un café. Su casa era más pequeña que la de Thalia, pero igualmente bien cuidada, llena del cómodo desorden de una larga vida. Sabía que acabarías viniendo, dijo Margaret, sirviendo café en delicadas tazas de porcelana. Nadie puede vivir en esa casa sin sentir curiosidad por sus fantasmas. Dijiste que conocías a mi madre. La conocía. Todos la conocíamos. Millbrook era más pequeño entonces. Todo el mundo conocía a las hermanas Dawn, guapas e inseparables. Thalia era la práctica, la sensata. Viola era la soñadora, apasionada por todo. ¿Qué le pasó? Margaret se quedó callada durante un largo rato, estudiándolo. ¿Cuánto sabes? Casi nada. Sé que hubo una pelea. Sé que mi madre culpó a Thalia de algo. Sé que hubo una boda que no se celebró en 1963. Robert Carlyle, dijo Margaret, un buen hombre que venía de una familia adinerada. Sus padres lo arreglaron y Viola al principio aceptó. Luego se enamoró de otra persona. ¿Quién? Ahí es donde se complica, Calvin, y se vuelve doloroso. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Necesito entenderla. Ella me repudió, Margaret. Me apartó por completo por el delito de ser un padre soltero divorciado. Necesito saber por qué se volvió tan rígida, tan cruel. Margaret suspiró. No siempre fue cruel. Antes de que todo saliera mal, Viola era la persona más amable que conocía. Pero la gente se hace cosas terribles a sí misma cuando se ve atrapada entre el amor y el deber. Se levantó y cogió un álbum de recortes de una estantería. Guardaba sobre todo recortes de periódico. Entonces era joven, impresionable. Pensaba que todo era terriblemente romántico hasta que se convirtió en una tragedia. Abrió una página que mostraba un artículo de periódico de agosto de 1966. El titular decía, «Un incendio se cobra la vida de un hombre de la localidad». El artículo era breve y decía que James Whitmore, de 28 años, había muerto en el incendio de un granero a las afueras de la ciudad. La causa se atribuyó a un accidente, probablemente un cigarrillo. James Whitmore. El nombre le sonaba familiar. «El tío del abogado», confirmó Margaret. «No es una coincidencia. Richard conoce tu historia. La ha conocido desde el principio». Calvin se quedó mirando la foto que acompañaba al artículo. Un joven apuesto, de mirada amable y sonrisa fácil. Era el hombre al que amaba mi madre. Sí, y su muerte la destrozó. De hecho, destrozó a mucha gente. Nada volvió a ser igual después de aquella noche. ¿Qué pasó? La versión oficial fue un accidente. Pero había rumores. Siempre hay rumores en los pueblos pequeños. Algunos decían que fue un suicidio. Otros, que fue un asesinato. La verdad murió con James y con los secretos que guardaba aquel granero. Calvin sentía frío a pesar de que la habitación estaba caliente. Y Thalia. Thalia intentó ayudarlos. Sabía de su relación. Sabía que Viola planeaba romper su compromiso con Robert. El granero donde murió James estaba en las tierras de la familia de Thalia. Algunas personas pensaban que ella había ayudado a organizar un lugar de encuentro. Cuando James murió allí y Viola se fue del pueblo, inmediatamente después, la gente empezó a hablar. Sus padres culparon a Thalia. Afirmaban que había corrompido a Viola, que la había descarriado. Nunca la perdonaron. Las piezas encajaban, creando una imagen más clara y compleja de lo que Calvin había imaginado. Y Viola también culpaba a Thalia. Eso es lo que siempre supuse. Se marchó, se casó rápidamente con otra persona y nunca volvió. Por lo que yo sé, nunca volvió a hablar con Thalia. Calvin se recostó, con la mente a 1000 por hora. Su madre había amado a James Whitmore. James había muerto en un incendio. Viola había huido y construido una nueva vida, regida por reglas rígidas y estándares implacables. Se había casado con alguien, el padre legal de Calvin, y había vivido una mentira. No era de extrañar que se hubiera vuelto tan dura. No era de extrañar que no pudiera perdonar el fracaso matrimonial de Calvin. Ella había sacrificado todo por aparentar decencia, y él había elegido la verdad y a su hija por encima de la reputación. Él estaba viviendo la vida que ella había tenido demasiado miedo de vivir. La llave de la habitación cerrada con llave estaba exactamente donde Whitmore había dicho que estaría.
Calvin la sostenía ahora en la palma de su mano, una pequeña llave de latón que parecía pesada por su significado. Había pospuesto abrir esa puerta durante 2 semanas, pero, tras su conversación con Margaret Pellier, había llegado el momento. Tessie estaba en el colegio. La casa estaba en silencio, salvo por el viento que soplaba afuera y el familiar crujir de la madera vieja. Calvin se detuvo ante la puerta cerrada del segundo piso, con la llave en la mano, y se permitió un momento de vacilación. Una vez que abriera esa puerta, una vez que supiera lo que Talia quería que supiera, no habría vuelta atrás. Giró la llave. La habitación era un estudio, más pequeño que el de la planta baja, pero más personal. Un escritorio daba a la ventana, con vistas a los jardines cubiertos de nieve. Las estanterías cubrían las paredes, llenas no de novelas, sino de diarios, álbumes de fotos y cajas cuidadosamente etiquetadas. Era el archivo de Thalia, su depósito privado de la historia familiar. Sobre el escritorio había un único objeto, su diario encuadernado en cuero y gastado. Encima había una nota con la letra de Thalia. Empieza aquí, 1962, 1966, los años que importan. Calvin se sentó en la silla del escritorio y abrió el diario. Las primeras entradas eran mundanas, encantadoras instantáneas de la vida cotidiana. Thalia escribía sobre su trabajo como profesora en la escuela primaria local, sobre las cenas con Viola, sobre las expectativas cada vez más rígidas de sus padres. El tono era ligero, optimista. Luego, en junio de 1963, me dijo hoy que se ha comprometido con Robert Carlyle. Ella no lo ama, lo veo en sus ojos, pero mamá y papá están muy contentos, y siempre ha querido complacerlos. Me preocupa. El matrimonio sin amor es una prisión, y el espíritu de Victor necesita libertad. Las entradas siguientes documentaban el compromiso de Viola, su creciente infelicidad y luego, en octubre de 1963, un cambio significativo. Boo conoció a alguien. No me dice quién es. Dice que es más seguro que nadie lo sepa. Pero ahora está diferente, más viva de lo que ha estado en meses. Está radiante. Me alegro por ella, pero también estoy aterrorizada. Si mamá y papá se enteran, habrá un infierno que pagar. Calvin leyó más rápido, atraído por la historia. A lo largo de 1964, las entradas de Thalia siguieron el romance secreto de Viola. Referencias a encuentros furtivos, cartas codificadas, el miedo constante a ser descubiertos. Thalia sabía claramente con quién se veía Viola, pero nunca escribió el nombre, solo las iniciales. Job James Whitmore. A principios de 1965, la situación se estaba deteriorando. Viola quería romper su compromiso con Robert, pero sus padres se lo prohibieron. La boda estaba prevista para junio. La reputación de la familia dependía de ella. Marzo de 1965. Boo está desesperada. Ella y Jay quieren huir juntos, pero ella teme las consecuencias que eso tendría para la familia. Su padre ya la ha amenazado con repudiarla si le avergüenza. Le dije que el amor verdadero merece la pena correr el riesgo, pero ella está muy asustada. Les ofrecí mi ayuda, les dejé usar el viejo granero de la propiedad como lugar de encuentro, un lugar privado donde pudieran hablar sin miedo. ¿Hice mal? Ya no lo sé. Calvin sintió un nudo en el pecho. Thalia les había ayudado, les había cedido el granero, y James había muerto allí, mayo de 1965. Planean fugarse el mes que viene, antes de la boda con Robert. Jay ha ahorrado dinero y tiene un trabajo esperándole en Boston. Vi romperá el compromiso justo antes de marcharse. Estoy muy orgulloso de su valentía y muy asustado por la reacción de mi padre, pero ella se merece ser feliz. Los dos se lo merecen. Luego, un vacío. No hay entradas durante 3 semanas. Cuando se reanuda el diario, la letra es temblorosa, casi ilegible. 15 de junio de 1965. Está muerto. James está muerto. El granero se incendió anoche y él estaba dentro. Dicen que fue un accidente, un cigarrillo, pero no me lo creo. B no habla. Llegó aquí cubierta de hollín, en estado de shock. No me quiso decir lo que había pasado. Solo repetía, es culpa mía, todo es culpa mía. Luego vinieron sus padres y se la llevaron. La van a enviar a algún sitio. No dicen dónde. Me culpan a mí. Mi padre dice que yo corrompí a B, que la ayudé a pecar, que soy responsable de esta tragedia. Me han aislado por completo. 20 de junio de 1965. Bodo dejó una nota. Decía,
Les dijiste que me traicionaste. Nunca te perdonaré. Pero yo no se lo conté a nadie. Guardé su secreto. La protegí. ¿Cómo puede pensar que la traicioné? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué cree que hice? Las entradas posteriores narraban el dolor y la confusión de Talia. Había sido expulsada de su propia familia, culpada por algo que no entendía. Se había mudado definitivamente a la mansión, utilizando su herencia para vivir de forma independiente. Durante meses las entradas estuvieron llenas de dolor y preguntas. Luego, en noviembre de 1965, investigué, hice preguntas y reuní todas las piezas que pude. La señora Morrison, de la oficina de correos, finalmente me dijo algo. Me dijo que mi padre estaba allí esa noche, en el granero. Vio su coche marcharse más o menos a la hora en que se inició el incendio. ¿Por qué estaba mi padre allí? ¿Siguió a Bay? ¿Se enfrentó a James? Diciembre de 1965. Hoy me enfrenté a mi madre. Le pregunté directamente si mi padre tenía algo que ver con la muerte de James. No lo negó. Dijo, tu padre protegió a esta familia de la deshonra. Eso es todo lo que necesitas saber. Protegió a esta familia. Dios mío, ¿mi padre provocó ese incendio? Mató a James y Vi cree que yo le dije dónde encontrarlos. A Calvin le temblaban las manos. Su bisabuelo había asesinado a James Whitmore y Viola pensaba que Talia había revelado su paradero. Las entradas continuaban, documentando los intentos de Talia por ponerse en contacto con Viola para contarle la verdad. Pero Viola se había casado con otra persona, un hombre llamado Edward Dorn, el padre legal de Calvin, solo 6 meses después de la muerte de James. Había reconstruido su vida rápidamente, con desesperación, enterrando su pasado. Enero de 1966. Boy está embarazada. Me enteré por familiares que aún me hablan. Por las fechas, es hijo de James. Está casada con Edward y criará al bebé de James como si fuera suyo. La mentira agrava la tragedia y ella sigue sin dejarme explicarle lo que realmente pasó. Calvin dejó el diario, sintiéndose mareado. Era hijo de James Whitmore, no de Edward Dors. Toda su identidad, todo su árbol genealógico se basaba en mentiras y dolor. Se levantó y registró la habitación más a fondo. En una caja etiquetada como pruebas, encontró recortes de periódico, declaraciones de testigos que Talia había recopilado a lo largo de los años y una carpeta etiquetada como investigación no oficial del incendio. Dentro había notas manuscritas de un inspector de incendios jubilado que Talia había contratado de forma privada en 1975. La conclusión del inspector. El incendio se originó a partir de un acelerante cerca de la puerta del granero, no a partir de materiales para fumar en el interior, como afirma el informe oficial. El patrón es consistente con un incendio intencionado. La víctima probablemente quedó atrapada por una fuerza externa. La investigación oficial fue superficial, posiblemente influenciada por la posición de la familia en la comunidad. Calvin se sentó en el suelo rodeado por los restos de la tragedia familiar. Su abuelo había asesinado al hombre que su madre amaba. Viola había pasado toda su vida cargando con la culpa que le correspondía a su padre. Y Talia había vivido en el exilio, culpada por una traición que nunca cometió. No era de extrañar que su madre se hubiera vuelto tan rígida, tan implacable. Había sobrevivido construyendo muros, siguiendo las reglas, sin permitirse a sí misma ni a nadie desviarse del camino de la corrección. El divorcio de Calvin, su decisión de ser padre soltero, había amenazado esa vida cuidadosamente construida. Le había recordado todo lo que había perdido. Comprender no equivalía a perdonar, pero era un comienzo. Calvin pasó el resto del día en esa habitación leyendo todo lo que Talia había recopilado. Había más diarios que abarcaban las décadas siguientes, cartas que Talia había escrito, pero nunca enviado, en las que detallaba lo que había descubierto y suplicaba a Viola que la escuchara. Y, por último, una caja de zapatos escondida detrás de un zócalo suelto en el armario, que Calvin descubrió solo cuando la golpeó accidentalmente al intentar coger otra caja. La caja de zapatos tenía una etiqueta que decía simplemente Correspondencia 1967-1970. Dentro había algunas cartas que Viola había enviado en respuesta a los incansables intentos de Talia por ponerse en contacto con ella. Calvin las manejó con cuidado, sintiéndose como un intruso en el dolor de su madre. La primera
fechada en abril de 1967, era breve y amarga. Deja de escribirme. Les dijiste dónde nos íbamos a encontrar. Se lo dijiste a papá. Por tu culpa, James está muerto y mi vida está arruinada. Nunca podré perdonarte. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. B. La respuesta de Talia, también en la caja, sin olor. No se lo dije a nadie. Nunca te habría traicionado. Fue papá quien mató a James, no fue un accidente. Tengo pruebas, si me dejas mostrártelas. Por favor, ve. Soy tu hermana. Te quiero. Nunca te haría daño. T. Otra carta de Viola fechada en julio de 1968. No me importan tus pruebas. No cambian lo que pasó. No lo traen de vuelta. Ahora tengo un hijo. Estoy construyendo una vida. No puedo mirar atrás. Deja de intentar que mire atrás. Ve, un hijo. Había estado escribiendo sobre él, sobre Calvin. La correspondencia era escasa. 3 cartas de Viola en 3 años, cada una más fría que la anterior. Y luego nada. Viola había dejado de responder por completo, pero Talia siguió intentándolo, siguió escribiendo hasta su muerte. La última carta sin aroma, fechada solo 3 meses antes de la muerte de Talia, decía: «Ve, me estoy muriendo. Cáncer, me quedan meses, quizá menos. Ya no escribo para pedir perdón. Escribo porque Calvin merece conocer a su verdadero padre. Merece saber que James era un buen hombre que te amaba por completo. Merece saber que guardas rencor a nuestro padre, no a mí. Le dejo la casa. Le dejo todo esto, la historia, la verdad. Él lo descubrirá y comprenderá lo que tú nunca te permitiste comprender. Hiciste que el hijo de James pagara por tu culpa, igual que nuestros padres te hicieron pagar por la suya. Rompe el ciclo, Viola, antes de que sea demasiado tarde». Calvin se quedó sentado con esa carta durante mucho tiempo, con lágrimas corriendo por su rostro. Talia lo había entendido todo, había visto el patrón con tanta claridad y le había dejado esta herencia, no solo como seguridad económica, sino como verdad, como munición para romper el ciclo. Esa noche, Margaret Pellier apareció en la puerta con otra cazuela y una mirada cómplice. «Lo has encontrado», dijo simplemente. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabías?» «Porque conozco esa mirada, la que dice, el mundo acaba de reorganizarse a tu alrededor». Dejó la cazuela en la encimera de la cocina. Se acomodaron en la biblioteca y Calvin se encontró contándole todo. El diario, las cartas, las pruebas de que su abuelo había asesinado a James Whitmore, que él, Calvin, era hijo de James, no de Edward Dawes. Margaret escuchó sin interrumpir, con expresión grave. Cuando terminó, se quedó callada durante un largo rato. «Sospechaba algo», admitió. «De otro modo, las fechas no tenían sentido. Naciste 8 meses después del incendio. O bien Viola tuvo un bebé increíblemente prematuro que de alguna manera sobrevivió en 1966, o bien tú eras hijo de James. Lo sabía Richard Whitmore. Es casi seguro. Su padre, el hermano de James, sabía lo de la aventura. Él habría sabido lo tuyo, pero el marido de tu madre te aceptó como suyo. Y eso te convirtió legalmente en su hijo. Nadie iba a cuestionarlo». Calvin pensó en Edward Dawes, el hombre al que había llamado padre hasta su muerte, 10 años atrás. Un hombre distante, emocionalmente inaccesible, pero nunca cruel. ¿Lo sabía? ¿Había criado al hijo de otro hombre por amor a Viola o por deber? Preguntó Calvin. Esta información lo cambia todo. Pero mi madre ni siquiera me coge el teléfono. ¿Qué quieres hacer con ella? Quiero que sepa que lo entiendo. Quiero que sepa que Talia nunca la traicionó, que vivió con una culpa inmerecida durante 50 años. Quiero que sepa que no la culpo por lo que se convirtió, pero no voy a permitir que eso envenene también la vida de Tessie. Margaret sonrió con tristeza. Son buenos deseos, pero desear y conseguir son cosas diferentes. Tu madre ha construido una vida sobre esa culpa, sobre esos muros. Derribarlos podría destrozarla. Dejarlos en pie destrozó a nuestra familia. También es cierto. Calvin tomó una decisión. Se acercó al escritorio, sacó un papel y empezó a escribir. «Querida madre», comenzó, y luego se detuvo. Arrugó el papel y volvió a empezar. «Viola», escribió. «Mejor ser directo». Tardó 3 horas en redactar la carta. Escribió sobre cómo había encontrado la casa, sobre el diario de Talia, sobre las pruebas. Escribió sobre cómo entendía su dolor, su miedo, su necesidad de control. Escribió sobre ser el hijo de James Whitmore
y lo que eso significaba para él. Pero sobre todo escribió sobre el perdón, sobre cómo Talia la había perdonado, la había amado a pesar de décadas de silencio, sobre cómo él también la perdonaba, no porque ella se lo mereciera, sino porque llevar el peso de la ira era demasiado duro, sobre cómo Tessie merecía conocer a su abuela y Viola merecía conocer a su nieta. Terminó diciendo, entiendo que no estés preparada, entiendo que quizá nunca lo estés, pero quiero que sepas la verdad. Talia no te traicionó, tu padre lo hizo. Y tú has estado castigando a todos los demás por su crimen durante 50 años. Es hora de dejar atrás esa carga. Si no es por mí, hazlo por Tessie. Ella es inocente en todo esto. No la hagas pagar por pecados cometidos antes de que ella naciera. Con comprensión, si aún no con perdón, Calvin selló la carta y la envió a la casa de Viola en Boston. Luego se recostó, agotado y extrañamente en paz. Preguntó Margaret. No lo sé, pero he hecho lo que he podido. 2 días después, llegó una carta por mensajería urgente. No era de Viola, sino de un abogado que representaba a Viola Dawn. Era una orden de cese y desistimiento, amenazando con emprender acciones legales si Calvin seguía contactando con su madre o difundiendo calumnias sobre los familiares fallecidos. Calvin la leyó 2 veces, sintiendo cada palabra como un golpe físico. Ella había recurrido a un abogado en lugar de afrontar la verdad que había ocultado tras la protección legal. Le mostró la carta a Tessie, que le preguntó por qué parecía tan triste. La abuela sigue sin querer hablar con nosotros, le explicó con delicadeza. Tessie estudió la carta con expresión seria en su joven rostro. ¿Está asustada? Sí. ¿De qué? De la verdad, de lo que hizo, de lo que le hicieron, de haber estado equivocada durante tanto tiempo. Hay mucho de qué tener miedo. Sí. Tessie lo abrazó con fuerza. Estamos bien sin ella, papá. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos esta casa. Ahora tenemos la verdad. Eso es más de lo que teníamos antes. Calvin abrazó a su hija, maravillado por su sabiduría. Ella tenía razón. Estaban bien. Mejor que bien. Tenían un hogar, estabilidad y la verdad. Si Viola no podía aceptar esos regalos, era su elección, su pérdida. Pero aún así dolía. Entenderlo no borraba el dolor, solo lo hacía más llevadero. Esa noche, Calvin volvió a la habitación cerrada con llave y archivó cuidadosamente todo. Algún día Tessie querría leerlo todo. Algún día necesitaría conocer la historia completa de su familia. Pero por ahora, podía descansar. La verdad se conocía, aunque aún no se hubiera reconocido. Él era el hijo de James Whitmore. Eso no cambiaba nada sobre quién era él, pero explicaba mucho sobre por qué Viola se había convertido en quien era. Y al comprenderlo, Calvin encontró una extraña especie de paz. 3 semanas después de la carta de cese y desistimiento, Richard Whitmore llamó para solicitar una reunión. Su tono era formal, cauteloso y puso a Calvin muy nervioso. Se reunieron en la oficina de Whitmore en la ciudad, una pequeña suite encima de la ferretería que servía como centro legal de facto de Millbrook. Hay algo más, dijo Whitmore sin preámbulos una vez que se sentaron. Algo que la señorita Dorn me pidió que le diera solo después de que tuviera tiempo de asentarse, de comprender lo básico. Creo que ha llegado ese momento. Sacó de su caja fuerte un sobre sellado con lacre que llevaba las iniciales de Talia. Esto va dirigido específicamente a usted. Ella insistió en que no se abriera excepto en su presencia y solo cuando estuviera listo para saberlo todo. La expresión de Whitmore era sombría. Creo que debes saber, antes de abrirlo, que mencioné en el contenido que la información también me afectará a mí. Calvin rompió el sello y sacó varios documentos. Encima había una carta escrita por Talia con fecha de solo 2 semanas antes de su muerte. Mi querido Calvin, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has encontrado los diarios. Sabes lo de James y Viola. Sabes lo del incendio. Pero hay otra verdad más, la más importante, la que no pude poner por escrito mientras vivía, pero la que ahora mereces saber. Contraté a un investigador privado en 1985. Necesitaba certeza sobre lo que pasó esa noche. Necesitaba pruebas de lo que hizo mi padre, no solo por mí, sino por ti, porque ya entonces sospechaba que podrías ser hijo de James y quería que algún día supieras toda la verdad. El investigador encontró a un testigo, el anciano Henry Morrison, que vivía en una cabaña cerca del granero. Lo vio todo esa noche, pero estaba demasiado asustado para dar un paso al frente.
Mi padre era un hombre poderoso, y Henry solo era un granjero pobre que lo tenía todo que perder. Se grabó el testimonio de Henry. Vio a tu abuelo llegar al granero después de que Viola y James ya estuvieran dentro. Vio el enfrentamiento. Oyó a mi padre gritar que prefería ver a su hija muerta antes que deshonrada. Vio a mi padre cerrar la puerta del granero desde fuera y prender fuego. Pero esto es lo que nunca supe hasta que Henry se lo contó al investigador. James no murió en el incendio. Consiguió salir. Gravemente quemado, apenas consciente, pero vivo. Viola lo sacó por una ventana lateral que rompieron juntos. Mi padre ya se había ido, creyendo que los había matado a ambos. Viola llevó a James a la única persona en la que podía confiar, el hermano de James, Harold. Harold Whitmore, el padre de Richard. Harold llevó a James a un hospital del condado vecino, registrado con un nombre falso. James sobrevivió, Calvin. Vivió 3 días más. Lo suficiente para saber que Viola estaba embarazada de él. Lo suficiente para hacer prometer a Harold que cuidaría de ese niño desde la distancia. Lo suficiente para decirle a Viola que la perdonaba, que no la culpaba por las acciones de su padre. Cuando James murió a causa de sus heridas, del humo, del trauma, lo enterraron en silencio. Harold lo organizó todo. La versión oficial se mantuvo. James Whitmore murió en un incendio accidental en un granero. Caso cerrado. Viola se marchó inmediatamente después. Cortó el contacto con todo el mundo, incluido yo, porque la verdad era demasiado dolorosa. Había visto morir lentamente en agonía al hombre que amaba por culpa del odio de su padre. Se casó con Edward 2 meses después, ya embarazada, ya destrozada. Construyó su nueva vida sobre el silencio y el control, porque eran las únicas cosas que la hacían sentir segura. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Tú eres el hijo de James Whitmore, no solo por sangre, sino también legalmente. Antes de morir, James y Viola se casaron. Harold ofició la ceremonia en el hospital, completamente legal y vinculante. Estuvieron casados durante 3 días antes de que él falleciera. Tu madre era viuda cuando se casó con Edward Don. Tú eras el hijo legítimo de James. El matrimonio con Edward era legal porque su primer marido había fallecido, pero ella nunca puso a James en tu certificado de nacimiento. Te dio el apellido de Edward. Dejó que todos creyeran que la cronología tenía sentido. Lo hizo para protegerte del escándalo, de las preguntas, del alcance de su padre. Pero eso significa que no eres fruto de una aventura amorosa o de un romance secreto que salió mal. Tus padres estaban casados, se amaban. Tu existencia era legítima y deseada. He adjuntado el certificado de matrimonio de tus padres. Harold lo ha guardado todos estos años. Richard ha sabido esta verdad toda su vida adulta. Te ha cuidado tal y como le pidió su tío, en silencio, desde la distancia. Te cuento esto ahora porque mereces saber que naciste del amor, no de la vergüenza. Y porque Richard Whitmore no es solo el abogado de la familia, es tu familia. James era su tío, lo que te convierte en su primo. No estás solo, Calvin. Nunca has estado solo. Hay personas que te han querido, te han cuidado y han esperado a que encontraras el camino a casa. Bienvenido a casa, mi querido niño. Bienvenido a la verdad. Con todo mi amor, Thalia. Calvin no podía respirar. La habitación daba vueltas. Leyó la carta otra vez, y luego una tercera vez, antes de levantar la vista hacia Richard Whitmore y su primo, que estaban sentados al otro lado del escritorio con lágrimas en los ojos. Tú lo sabías, susurró Calvin. Siempre lo has sabido. Mi padre me lo contó cuando tenía 18 años, y me hizo prometer que cumpliría la petición del tío James, cuidarte y ayudarte en todo lo que pudiera sin revelarte el motivo. La voz de Richard estaba cargada de emoción. Cuando la señorita Dawn se puso en contacto conmigo para hablarme del testamento, de dejarte todo a ti, supe que había llegado el momento. Ella y yo hablamos muchas veces sobre cuándo decírtelo y cómo decírtelo. Quería que primero te establecieras, quería que entendieras el contexto antes de darte la noticia. Calvin miró el certificado de matrimonio. Sus padres, James Patrick Whitmore y Viola Ann Dorn, se casaron el 15 de julio de 1966. Harold Whitmore y un capellán del hospital fueron los testigos 3 días antes de la muerte de James. Tengo una familia, dijo Calvin, sintiendo que las palabras eran irreales. Una familia de verdad, la familia de James. Hemos querido conocerte toda tu vida, dijo Richard, pero Viola lo dejó claro. Cualquier contacto, cualquier reconocimiento,
y ella desaparecería por completo. No podíamos arriesgarnos a perder toda conexión, así que esperamos. Mi padre esperó hasta su muerte, hace 5 años. Yo he esperado, y ahora, por fin, podemos dejar de esperar. Se levantó, rodeó el escritorio y, de repente, Calvin se encontró abrazado por un hombre que había considerado solo un conocido profesional. Su primo, su familia. Hay otros, dijo Richard. Mi padre tuvo otros 2 hijos, mis hermanos, tus primos. Está mi madre, que conocía al tío James y lo quería mucho. Hay toda una familia que quería darte la bienvenida a casa. Calvin pensó en Viola sola en su casa de Boston, rodeada de la familia que había elegido por encima de la verdad. Y allí estaba él, rodeado de la familia que ella le había ocultado, la familia que lo había querido desde la distancia durante toda su vida. ¿Ella lo sabe?, preguntó Calvin, que has estado cuidando de mí. No sé lo que sabe o sospecha. No hemos hablado desde que eras un bebé. Nos apartó tan completamente como apartó a Talia. La carta de cese y desistimiento, ¿era realmente de ella? Richard asintió con severidad. Desgraciadamente, su abogado está haciendo exactamente lo que ella le pidió. Ha construido muros tan altos que ya no puede ver por encima de ellos. Calvin se levantó y se acercó a la ventana, mirando la nevada calle principal de Millbrook. Todo había cambiado. Él no era fruto del escándalo y la vergüenza. Era el hijo de un hombre que había amado a su madre lo suficiente como para casarse con ella en sus últimos días. Tenía una familia que había esperado décadas para reclamarlo, y Viola había pasado esas décadas en un exilio autoimpuesto, cargando con una vergüenza innecesaria, castigándose a sí misma y a todos los que la rodeaban por decisiones que ni siquiera eran suyas. Quiero conocerlos, dijo Calvin. La familia de James, mi familia. Están listos cuando tú lo estés, mi madre especialmente. Ahora tiene 83 años, pero está tan lúcida como siempre. Ha querido conocerte desde el día en que naciste. Calvin se volvió hacia Richard. Y quiero intentarlo una vez más con Viola. Necesitas saber que ahora lo sé todo, que lo entiendo, que no la juzgo. Solo le pido que deje de juzgarse a sí misma. Puede que no me escuche, probablemente no lo hará, pero tengo que intentarlo por James, por Thalia, por Tessie y por mí. Richard asintió lentamente. Entonces lo intentaremos juntos. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que el tío James hubiera querido. Familia. La palabra tenía ahora un significado diferente, más profundo, más completo, más real. Calvin había pasado 3 años creyendo que estaba solo, excepto por Tessie. Ahora sabía que nunca había estado solo. La revelación sumió a Calvin en una semana de confusión emocional. Se despertaba en mitad de la noche, con la mente acelerada, repasando todo lo que había descubierto, todo lo que significaba. Era el hijo legítimo de James Whitmore. Sus padres habían estado casados, aunque fuera por poco tiempo. Su madre había vivido con ese secreto durante casi 50 años. Tessie notó el cambio de inmediato. A los 11 años, había desarrollado la capacidad de leer sus estados de ánimo con una precisión asombrosa. Le preguntó una mañana durante el desayuno. Calvin dejó su café y miró a su hija, su brillante y perspicaz hija, que merecía la verdad tanto como él. Sí, algo que cambia la historia de nuestra familia. Respiró hondo. Tu abuelo, el hombre al que siempre llamé padre, no era en realidad mi padre biológico. Tessie abrió mucho los ojos, pero no interrumpió. Mi verdadero padre era un hombre llamado James Whitmore. Amaba mucho a tu abuela. Incluso estuvieron casados durante 3 días antes de que él muriera, a causa de las heridas que sufrió al intentar protegerla de su padre, tu tatarabuelo. Así que la abuela era viuda. Lo era. Y luego se volvió a casar y nunca se lo contó a nadie. Me hizo creer que Edward Don era mi padre durante toda mi vida. Tessie asimiló esto lentamente. Por eso está siempre tan enfadada. Está triste. Perdió a alguien a quien quería y nunca lo superó. De la boca de los niños, exactamente. Y el señor Whitmore, el abogado, es mi primo. James era su tío. Hay toda una familia que quería conocernos, pero tu abuela nos mantuvo separados. Tessie se quedó callada por un momento. ¿Vamos a conocerlos? ¿Te gustaría? Son familia. Por supuesto que quiero conocerlos. La sencillez de su respuesta hizo sonreír a Calvin. Sin sentimientos complicados sobre lealtad o traición, solo la aceptación directa de que la familia era importante,
independientemente de cómo se hubieran mantenido separados. Richard organizó la reunión para el sábado siguiente. Se celebraría en la casa de su madre, una granja en las afueras de Millbrook. La lista de invitados incluía a la madre de Richard, él y la nena, sus dos hermanos y sus familias, y algunos de los amigos más cercanos de James que aún vivían. La noche anterior, Richard le trajo a Calvin algo que, según él, había estado guardando para el momento adecuado. Era un reloj de bolsillo, deslustrado por el paso del tiempo, pero aún funcional. En la parte posterior había una inscripción: para nuestro futuro, J.W. Avid, verano de 1966. Richard explicó que el tío James lo llevaba puesto cuando resultó herido. Se detuvo a las 11:47 p.m., la hora exacta del incendio. Mi padre lo guardó todos estos años. Quería que te lo diera cuando estuvieras listo. Calvin sostuvo el reloj, sintiendo el peso de la historia en la palma de su mano. Su padre lo había llevado consigo y se lo había dado a Viola como promesa de su futuro, un futuro que les había sido arrebatado. Gracias, logró decir Calvin, con la voz entrecortada por la emoción. Hay algo más. Richard sacó una fotografía de su cartera. Esta es la única foto que tengo del tío James y Viola juntos, tomada en secreto, probablemente por mi padre. Pensé que deberías ver cómo eran cuando eran felices. La fotografía mostraba a una joven pareja a la orilla de un río, obviamente sin saber que estaban siendo fotografiados. James tenía el brazo alrededor de Viola y ella se reía de algo que él había dicho. Ambos parecían completamente felices, totalmente enamorados. Calvin se veía a sí mismo en los rasgos de James, la misma mandíbula, la misma forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Era tan joven, susurró Calvin. Tenía 28 años. Pensaban que tenían todo el tiempo del mundo. Esa noche, Calvin se lo enseñó todo a Tessie: el reloj, la fotografía, el certificado de matrimonio. Se sentaron juntos en el sofá de la biblioteca. Las piezas de la historia se extendían ante ellos. Parecen felices, observó Tessie, estudiando la fotografía. Lo eran. No lo sé. Espero que sí. Espero que no haya olvidado todo lo bueno que pasó antes de que todo saliera mal. Tessie cogió el reloj y lo examinó con atención. ¿Podemos enseñarle estas cosas? Quiero intentarlo, pero ella ha dejado muy claro que no quiere contacto. Quizás solo necesita saber que es seguro, que no la juzgamos, que la entendemos. Calvin abrazó a su hija. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? Tuve un buen maestro. La reunión con la familia de James fue abrumadora en el mejor sentido. Ella Nena Whitmore era una mujer menuda, de mirada penetrante y sonrisa cálida, que a Calvin le recordó inmediatamente a la abuela que nunca supo que debería haber tenido. Te pareces mucho a él, dijo, tocando suavemente la cara de Calvin. James estaría muy orgulloso del hombre en el que te has convertido, del padre que eres. Los hermanos de Richard, David y Patricia recibieron a Calvin y Tessie sin reservas. También eran primos, técnicamente primos segundos, pero familia al fin y al cabo. Niños corriendo, adultos compartiendo historias, una auténtica reunión familiar que Calvin nunca había experimentado al crecer en el frío y formal hogar de Viola. Compartieron historias sobre James, su amabilidad, su sentido del humor, su absoluta devoción por Viola, a pesar de saber que la relación era peligrosa. Eleanor les mostró fotografías que Calvin nunca había visto. James de niño, de joven, con su ropa de trabajo en la empresa de construcción que había ayudado a dirigir. Iba a hacerse cargo del negocio, dijo Eleanor. Él y Viola se iban a mudar a Boston, a empezar de cero. Lo tenía todo planeado. Entonces ese monstruo se detuvo, mirando a Tessie. Entonces el padre de Viola lo destruyó todo, preguntó Calvin. Después de ir a verla una vez, aproximadamente un mes después de la muerte de James, ella ya lo estaba mostrando. Quería que supiera que la ayudaríamos, que el hijo de James tendría una familia. Se negó a verme y me envió un mensaje a través de su marido diciendo que el pasado había muerto y que debía respetarlo. Se protegía a sí misma de la única manera que sabía. Calvin dijo, ahora lo entiendo. Entonces solo estaba enfadado. Enfadado con ella por cortarnos el paso, por negarnos a nuestro sobrino, por fingir que James nunca había existido. A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero he tenido 50 años para aprender a perdonar. Solo espero que ella también lo haya aprendido. Durante el almuerzo, Calvin tomó una decisión. Se puso de pie y carraspeó.
esperando a que las conversaciones se calmaran. Quiero darles las gracias a todos por acogernos, por esperar con tanta paciencia para formar parte de nuestras vidas. Tessie y yo hemos estado solos durante mucho tiempo, y saber que tenemos una familia lo es todo para nosotros. Hizo una pausa, reuniendo valor. Voy a intentar acercarme a mi madre una vez más. Necesita saber que conozco la verdad, que lo entiendo, que hay perdón disponible si ella lo desea. No espero que cambie, pero se lo debo a la memoria de James. La nena se levantó y le tomó la mano. James lo querría así. La amó hasta su último aliento. Querría la reconciliación si fuera posible. ¿Vendrás conmigo?, le preguntó Calvin a Richard. Como familia, como testigo de que ya no estamos solos. Por supuesto, añadió Patricia. Lleva la fotografía. Deja que vea que los recordamos felices. Hazle saber que no la culpamos. Los siguientes 3 días los dedicaron a prepararse. Calvin escribió y reescribió lo que quería decir. Practicó con Tessie, que hizo de abogado del diablo, haciéndole las preguntas difíciles que Viola podría hacerle. ¿Y si te cierra la puerta en las narices?, preguntó Tessie. Entonces al menos sabré que lo intenté. ¿Y si llama a la policía? Entonces nos iremos, no la presionaremos, le ofreceremos la verdad y dejaremos que ella decida qué hacer con ella. ¿Y si llora? Eso detuvo a Calvin. No había considerado que su madre pudiera derrumbarse. Siempre había sido tan controlada, tan rígida. Pero bajo ese control había una niña que había visto morir lentamente al hombre que amaba, que había cargado con la culpa y el dolor durante 50 años. Entonces la consolaré, dijo finalmente. Aunque no lo quiera, aunque me rechace, le demostraré que la bondad aún es posible. Margaret Pellier insistió en prepararles un paquete con cosas para ellos, galletas, té y una preciosa manta de punto para cuando la conversación se pusiera difícil, explicó. A veces, la gente necesita algo a lo que aferrarse. La noche antes de partir hacia Boston, Calvin se quedó de pie en el estudio donde Thalia había guardado sus secretos. Sostenía el reloj de bolsillo en una mano y la fotografía en la otra. Voy a intentar terminar lo que tú empezaste, le dijo a la habitación vacía, dirigiéndose al recuerdo de Thalia. Voy a ofrecerle la verdad y el amor, y la oportunidad de formar parte de nuestras vidas. El resto depende de ella. El reloj marcaba el tiempo con regularidad en su mano, manteniendo la hora después de todos estos años. Al igual que el amor, pensó, al igual que la familia, perduraron incluso cuando todo lo demás se desmoronó. Mañana conducirían a Boston. Mañana se enfrentaría a su madre con toda la verdad. Mañana le ofrecería el regalo que Thalia había intentado darle durante 50 años. El regalo de la comprensión, el perdón y la familia. Que ella lo aceptara o no dependía totalmente de ella. El viaje a Boston duró 4 horas, bajo un cielo cada vez más gris. Calvin conducía con Richard en el asiento del copiloto y Tessie en la parte de atrás, callada y observadora. Ninguno de ellos hablaba mucho. El peso de lo que estaban a punto de intentar se sentía en el coche. La casa de Viola estaba en un tranquilo barrio residencial, una modesta vivienda colonial que denotaba un cuidadoso mantenimiento y un aislamiento deliberado. El jardín estaba impecable, incluso en invierno. La acera estaba meticulosamente limpia de nieve. Todo en ella gritaba control. Calvin aparcó en la acera. Le temblaban las manos. No tienes por qué hacer esto, dijo Richard en voz baja. Sí, tengo que hacerlo. Caminaron juntos hacia la puerta. 3 generaciones que llevaban consigo la verdad y la esperanza en los recuerdos de personas que ya no estaban. Calvin llamó al timbre y esperó. La mujer que abrió la puerta era más mayor de lo que Calvin recordaba, aunque solo habían pasado 3 años desde la última vez que la había visto. Viola había envejecido en ese tiempo. Ahora tenía el pelo completamente gris y el rostro profundamente arrugado. Pero sus ojos, esos ojos que lo habían atravesado en Acción de Gracias 3 años atrás, eran los mismos, agudos, cansados, a la defensiva. Ella vio primero a Calvin y empezó a cerrar la puerta. Entonces vio a Richard y su rostro se puso completamente pálido. No, susurró. No, no pueden estar aquí. Sora Dawn, dijo Richard con suavidad. Tenemos que hablar. Por favor, llamaré a la policía. Tengo una orden de alejamiento. No la tienes, interrumpió Calvin. Tienes una carta de cese y desistimiento sobre el contacto, no una orden de alejamiento. Y no estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque ahora lo sé todo sobre James, sobre el incendio, sobre mi verdadero padre.
La mano de Viola se llevó rápidamente al pecho, donde, bajo su modesta blusa, Calvin pudo ver el contorno de algo que colgaba de una cadena, un medallón. Lo había estado llevando puesto todo el tiempo. No sé de qué estás hablando, pero su voz temblaba. Por favor. La vocecita de Tessie llegó desde detrás de Calvin. Por favor, abuela. Solo queremos hablar. Solo queremos entender. Los ojos de Viola encontraron a Tessie por primera vez. La vio de verdad, quizás por primera vez en su vida. Vio a su nieta, de 11 años, mirándola con esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. Algo en el rostro de Viola se quebró. Solo un poco. Lo justo. Has traído a una niña a esto. Es tu nieta. Se merece conocerte. No soy nadie que merezca la pena conocer. Eso no es cierto, dijo Calvin, y puedo demostrarlo. Por favor, mamá, danos solo 5 minutos. Si después sigues queriendo que nos vayamos, nos iremos y no volveremos nunca más. Pero por favor, déjanos decir lo que hemos venido a decir. El uso de mamá pareció romper algo más. Los ojos de Viola se llenaron de lágrimas. Parpadeó furiosamente. Durante un largo momento, se quedó paralizada en la puerta. Una mujer atrapada entre el pasado que había enterrado y el presente que exigía ser reconocido. Finalmente, dio un paso atrás y abrió la puerta más. 5 minutos. Eso es todo. Entraron en una casa que parecía un museo. Todo estaba en su sitio. No había nada personal a la vista, excepto unas fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas que excluían deliberadamente a Calvin y Tessie. El salón era formal, poco acogedor. Se sentaron en unos muebles que parecían caros e incómodos. Viola permaneció de pie, con los brazos cruzados, en plena actitud defensiva. Pero Calvin podía ver que su mano no dejaba de tocar el medallón que llevaba en el cuello, un gesto nervioso que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo. Preguntó finalmente. Talia me lo dejó todo, la casa, sus diarios, las pruebas que había recopilado y el testimonio del padre de Richard sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Los ojos de Viola se posaron en Richard. Harold está muerto. Hace 5 años, confirmó Richard, pero me lo dejó todo, incluidas las últimas voluntades del tío James. No, la palabra fue brusca, desesperada. No digas su nombre. James Whitmore, dijo Calvin con suavidad. Mi padre, tu marido, el hombre que te amaba tanto que se casó contigo en una cama de hospital mientras se moría por las quemaduras que le infligió tu padre. Viola perdió el control. Se sentó con fuerza en la silla más cercana, con la mano apretada contra la boca y las lágrimas corriéndole por la cara. La cadena del medallón se rompió bajo su agarre y el medallón se abrió en su regazo, revelando una pequeña fotografía de un joven con ojos amables y una sonrisa llena de promesas. Guardaste su foto, susurró Calvin. Todos estos años. Viola miró el medallón en sus manos como si lo viera por primera vez. Cuando habló, su voz era apenas audible. Lo he llevado conmigo todos los días durante 50 años, y he llevado mi vergüenza junto con él. El silencio que siguió fue profundo. Viola se sentó con el medallón roto en sus manos, los hombros temblando por décadas de dolor reprimido. Calvin se movió lentamente, con cuidado, y se sentó en el suelo junto a su silla, sin agobiarla, solo para estar presente. Culpé a Talia, dijo Viola finalmente. Pensé que le había dicho a mi padre dónde nos íbamos a encontrar. Pensé que nos había traicionado. Nunca lo hizo, dijo Calvin con delicadeza. Tu padre os siguió. Talia intentó protegeros a los dos. Pasó 50 años intentando contarte la verdad. Yo no la escuché. No podía escucharla. La voz de Viola se quebró. Si la hubiera escuchado, si me hubiera permitido creerla, entonces habría tenido que afrontar que había pasado todos estos años odiando a la persona equivocada, que había castigado a mi hermana, que había alejado a todos los que me querían por algo que ella nunca había hecho. Ella lo entendía. Richard dijo en voz baja, ella nunca dejó de quererte. Debería haberlo hecho. Viola lo miró. Lo miró de verdad. Eres el hijo de Harold. ¿Te pareces a él? Lo soy. Y el tío James fue mi héroe mientras crecía. Mi padre se aseguró de que lo conociera, aunque ya no estuviera. Murió por mi culpa. Murió porque tu padre era un monstruo. Calvin lo corrigió con firmeza. Porque eligió la violencia en lugar de la comprensión. James conocía los riesgos. Te quería de todos modos. Y por todo lo que he averiguado, nunca se arrepintió de esa elección. Ni siquiera al final.
Viola se secó los ojos con las manos temblorosas. Lo sabes todo, todo lo que Talia documentó, todo lo que el padre de Richard presenció. Sabemos que estabas casado. Sabemos que James vivió 3 días después del incendio. Sabemos que te perdonó, que te quería, que quería que su hijo conociera su historia. Su hijo. Viola miró a Calvin y por primera vez él vio reconocimiento en sus ojos. No solo el reconocimiento de su existencia, sino que lo veía a él. Te pareces a él. He pasado 43 años intentando no verlo, pero eres exactamente igual que él. Sí, confirmó Calvin, y estoy orgulloso de ello. Era un buen hombre que te quería e intentó construir una vida contigo. No hay nada de qué avergonzarse, mamá. Nunca lo hubo. Cuando te divorciaste, Viola susurró. Cuando decidiste criar a Tessie sola, todo lo que veía era mi peor miedo. Estaba embarazada y sola. Si Edward no se hubiera casado conmigo, si no te hubiera dado su apellido, habría sido ilegítima, un escándalo. Me habría arruinado. Pero no estaba sola por las circunstancias. Estaba sola por elección. Elegí a Tessie. Elegí la honestidad por encima de las apariencias. Y tú no pudiste perdonarme por tener el valor que tú no tuviste. Viola se estremeció. Tienes razón. Odiaba que tuvieras que tomar esa decisión. Que tuvieras que ser valiente cuando yo tenía tanto miedo. Tessie, que había estado sentada en silencio, habló. Está bien haber tenido miedo, abuela. Eras joven y tu padre era malo. Pero ya no tienes que tener miedo. Viola miró a su nieta, esa niña sabia que le ofrecía el perdón de forma tan sencilla. No sé cómo no tener miedo. Empieza poco a poco, dijo Calvin. Metió la mano en el bolsillo y sacó la fotografía que Patricia le había enviado. Son tú y James, felices antes de que todo saliera mal. La familia de Richard ha guardado esta foto durante 50 años, esperando compartirla contigo, esperando decirte que nunca te culparon. Viola tomó la fotografía con manos temblorosas. Un sollozo se le escapó al verse a sí misma y a James, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ese día éramos tan felices. Él me acababa de decir que había ahorrado suficiente dinero para que nos mudáramos a Boston. Íbamos a casarnos en secreto y marcharnos. Empezar de nuevo. Aún podéis empezar de nuevo, dijo Richard. No geográficamente, sino emocionalmente. La familia de James, la familia de tu hijo quiere conocerte. Llevamos décadas queriendo conocerte. ¿Cómo puedes perdonarme? Te aparté de mi vida. Le negué a Calvin su herencia. Fui cruel. Porque estabas sufriendo, respondió Richard. Porque hacías lo que creías que tenías que hacer para sobrevivir. Pero ya no tienes que sobrevivir, señora Dawn. Puedes vivir. Vivir de verdad con una familia que te entiende, que no te juzga, que solo quiere conocerte. Viola miró a cada uno de ellos por turno. A Calvin, que había conducido 4 horas para ofrecerle comprensión en lugar de acusaciones. A Richard, que representaba a una familia a la que ella había rechazado durante 50 años. Y a Tessie, esa hermosa niña a la que se le había negado el amor de una abuela por el miedo y la vergüenza de una mujer. Lo siento mucho, susurró. Lo siento profundamente, terriblemente. Calvin extendió la mano y le tomó la suya. Ella no la apartó. Te perdono, mamá. Y Talia te perdonó hace mucho tiempo. La única persona que tiene que perdonarte ahora eres tú misma. Viola agarró su mano como si fuera un salvavidas. No sé si podré. Entonces te ayudaremos a aprender. Eso es lo que hacen las familias. Afuera había comenzado a nevar, suave y purificadoramente. Adentro, en una casa que se había sentido como un Moralem. 3 generaciones se sentaron juntas en el primer momento honesto que habían compartido. No era perfecto, no era completo, pero era un comienzo. Y después de 50 años de finales, un comienzo era suficiente. La primavera llegó a Vermont con su habitual transformación dramática. La nieve se derritió en torrentes. Los árboles desnudos estallaron en verde y los jardines que rodeaban la mansión se revelaron en capas de color. Calvin estaba de pie en el porche trasero, con un café en la mano, observando cómo Tessie ayudaba a Viola a plantar flores en los parterres elevados que habían construido juntos. Habían pasado 3 meses desde aquel día en Boston, 3 meses de cuidadosa reconstrucción, de llamadas telefónicas y visitas, de aprender a ser una familia. No había sido fácil. Hubo contratiempos, momentos en los que los viejos patrones de Viola se reafirmaban, en los que el miedo la hacía retroceder. Pero siguió intentándolo.
Todos siguieron intentándolo. Un poco más profundo, le decía Viola a Tessie ahora, demostrando la profundidad adecuada para plantar bulbos. Estos volverán cada año si lo hacemos bien. Cada año la frase hablaba de permanencia, de un futuro que Viola finalmente se permitía imaginar. La puerta trasera se abrió y Richard apareció con su madre, Eleanor. La familia Whitmore se había convertido en visitantes habituales, entretejiéndose en la vida de Calvin con la facilidad de quienes siempre habían estado destinados a estar allí. La colcha está terminada, anunció Eleanor, llevando un gran paquete envuelto. Creo que te va a encantar. Se reunieron en la biblioteca, que se había convertido en el corazón de la casa. Los libros cubrían las paredes, los cómodos muebles invitaban a largas conversaciones y las fotografías cubrían ahora todas las superficies. 3 generaciones que habían vuelto a encontrarse. Eleanor desenvolvió el paquete con cuidado, revelando una colcha de extraordinaria belleza. Cada cuadrado representaba a un miembro de la familia, cuidadosamente diseñado y cosido. Calvin reconoció los patrones de inmediato. Eran de la colcha inacabada de Thalia, la que habían encontrado en el ático con esa nota final clavada en ella, para cuando la familia volviera a estar completa. Thalia había hecho 20 cuadrados antes de fallecer. Eleanor explicó. Yo terminé el resto. Aquí está James, aquí está Thalia, aquí está Viola de joven, y aquí estamos todos nosotros ahora, Calvin, Tessie, todos los que formamos parte de esta familia. En el centro había un cuadrado que mostraba una casa, la mansión con las ventanas brillando cálidamente, el hogar. Viola extendió la mano para tocar el cuadrado que representaba a su yo más joven. Nunca dejó de creer que volveríamos a estar juntos. Sabía que el amor era más fuerte que el miedo. Eleanor dijo que solo tenía que esperar a que el resto de nosotros lo descubriéramos. Extendieron la colcha sobre la gran mesa de lectura, admirando el trabajo de Eleanor. El último cuadrado, el que Thalia había dejado sin terminar, ahora los mostraba a todos juntos, su familia por fin completa. Quiero enseñaros algo, dijo Viola en voz baja. Salió de la habitación y volvió un momento después con una pequeña caja de madera. Las he guardado todos estos años. Pensaba que solo eran recuerdos dolorosos, pero Calvin me ha ayudado a comprender que son más que eso, que son su historia, su verdad. Abrió la caja y mostró unas cartas. Docenas de cartas de James escritas durante su noviazgo, cuando tenían que comunicarse en secreto. Cartas de amor llenas de esperanza, planes y promesas. Quiero que Tessie las tenga algún día, dijo Viola, para que sepa cómo es el amor verdadero, para que sepa que su abuelo era un buen hombre que amaba con intensidad y valentía. Tessie se acercó a su abuela y Viola la abrazó automáticamente, un gesto que se había vuelto natural con la repetición. Gracias, abuela, gracias por darle una segunda oportunidad a una vieja tonta. La tarde transcurrió con el cómodo ritmo que habían desarrollado. Richard y Calvin hablaron del fondo de becas que estaban creando en nombre de James. El dinero de la herencia de Thalia, combinado con las contribuciones de la familia Whitmore, estaba destinado a ayudar a jóvenes en situaciones difíciles a continuar su educación. Eleanor y Viola revisaron viejas fotografías, rellenando los huecos de la historia familiar y recuperando recuerdos. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Calvin paseó por los jardines con Viola. Los jardines estaban volviendo a la vida bajo su cuidado, respondiendo a la atención que no habían recibido en años. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Viola, en esta casa, rodeada de mi familia, en paz. Thalia sabía que acabarías estando aquí. Tenía más fe de la que yo merecía. Tenía exactamente la fe necesaria y fue lo suficientemente paciente como para esperar. Se detuvieron en el lugar donde antes estaba el viejo granero. Hacía tiempo que lo habían derribado, pero Viola había insistido en colocar allí un monumento conmemorativo, una sencilla lápida con el nombre y las fechas de James grabados y las palabras «amó con valentía». Viola se arrodilló y depositó flores frescas sobre la lápida, algo que hacía todas las semanas. Ahora estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma. Es más difícil que perdonar a los demás. Normalmente lo es, pero lo estoy intentando por ti, por Tessie, por James. Se puso de pie y miró a Calvin. Al venir aquí, al negarte a darme por perdida, me salvaste la vida, te salvaste a ti mismo. Yo solo mantuve la puerta abierta. Volvieron a la casa mientras el crepúsculo se intensificaba. A través de las ventanas
Podían ver a Tessie en la biblioteca leyendo en la misma silla que Talia había preferido. La casa volvía a estar llena de vida, llena de voces y risas, y los reconfortantes sonidos de la familia. Esto es lo que ella quería, dijo Viola en voz baja. Talia quería que la casa estuviera llena de familia. Quería que encontráramos el camino de vuelta los unos a los otros. Quería que los secretos dejaran de causar dolor. Nos dio un regalo, coincidió Calvin. No solo la casa o el dinero, nos dio la verdad. Y resulta que la verdad realmente te hace libre. Dentro, Tessie los llamó. Era hora de cenar, dijo. Era hora de la comida familiar que se había convertido en su ritual nocturno. Calvin miró la mansión, su hogar, su herencia, su responsabilidad y su alegría. En sus ventanas, la luz brillaba cálida y acogedora. En su porche, 3 generaciones estaban aprendiendo a ser una familia. En sus habitaciones, los recuerdos, tanto dolorosos como preciosos, finalmente estaban siendo honrados. Talia había tenido razón. La casa había estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Necesitaba volver a escuchar risas, necesitaba los pasos de un niño en las escaleras, necesitaba gente que entendiera lo que importaba, necesitaba amor. Y ahora, por fin, lo tenía.